Vamos a entrar rápidamente a la palabra. Hoy quiero leerles una historia. Marcos capítulo 4, por favor, el versículo 25. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente, si me lo pueden poner ahí en pantalla, por favor. 35, Marcos 35. Dice así, y esta es la palabra de este año. Dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Y la palabra la podemos poner en traducción Reina Valera 60, por favor. Reina Valera 60. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Entonces vamos a orar. Señor, hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, habla nuestras vidas, ayúdanos a entender qué es lo que quieres para nosotros este año, qué es lo que tú anhelas de esta casa, de esta iglesia, de cada uno de nosotros, para que podamos ir al otro lado, para que podamos avanzar al otro lado, para que lleguemos al objetivo al cual tú nos llamaste y que cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. Hoy te pido que sea tu palabra fluyendo en nuestras vidas, que no haya ningún estorbo y que seas tú hablando a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vemos en la Nueva Traducción Viviente, y nosotros vemos en esta, dice: cuando llegó la noche. Para los judíos, recuerda esto, los días no comienzan o terminan como los nuestros. El nuestro termina a las 12 de la noche, según, ¿no? Porque algunos de nosotros somos bien nocheros y nos dormimos como a la 1 o 2 de la mañana. Pero el día normalmente termina a las 12 de la noche y comienza otra vez de cero. Para ellos no. El día de los judíos literalmente termina a las 6 de la tarde. Ahí termina su día y comienza un nuevo día. Primer punto. Para poder pasar del otro lado, y ahorita vemos para qué, para poder pasar a lo que sigue, para pasar, para crecer, necesitas cerrar ciclos. Si tú no cierras ciclos, si tú todo lo vas dejando a medias, en algún momento todo tu pasado, todas las cosas que has dejado a medias no te van a dejar avanzar, no te van a dejar crecer, porque no has soltado, porque no has dejado, porque estás en medio de decisiones, en medio de hacer algo, en medio de avanzar, en medio de crecer. Normalmente cuando la gente llega aquí a casa y dice: quiero servir, lo primero que le decimos es: congrégate 3 meses con nosotros, conócenos, conoce qué estamos haciendo, conoce lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no trabajamos de la misma manera que otros. Nosotros sí necesitamos que la gente que se integre aprenda a soltar el pasado, aprenda a avanzar, aprenda a decir: voy a comenzar una nueva temporada, y quiera ir más allá. Porque es parte, Pablo lo decía: prosigo a la meta, olvidando lo que está atrás. Si Pablo nunca hubiera soltado su pasado, ¿te imaginas con qué remordimientos hubiera servido? ¿Con qué autoridad le hubiera hablado a la gente? Nunca hubiera tenido la autoridad para hablarle, porque era el primero que apedreaba a cristianos, porque era el primero que era el más fariseo de todos, porque era un hombre religioso, un hombre fanático de la ley, que no conocía la gracia, pero un hombre que mató a alguien que servía a Dios hablando de gracia. ¿Sabes cuántas veces le pudieron haber gritado a Pablo: ¿me hablas de gracia cuando tú mataste a ese hombre? Tú no la tuviste con nadie. Y me imagino que hubo muchas escenas donde Pablo fue confrontado por los mismos judíos. ¿Cómo me hablas de un Jesús al que tú perseguías y matabas gente? Nadie puede avanzar si no suelta su pasado, si no cierra ciclos, si no toma decisiones para seguir adelante. Mucha gente dice: es que mi enfermedad, es que mi vicio. A ver, cierra esa temporada. No es tu vicio, no es tu enfermedad. Es que mis papás, mira, tus papás ya hasta se los va a llevar el Señor, o ya se los llevó. Ya déjalos en paz. Ya madura, ya crece, ya. Cierra un ciclo, cierra una temporada. Es que mi marido, es que mi esposa. Cierra una temporada. Deja de echarle la culpa a la gente y avanza. Es que es mi inseguridad. Bueno, entonces trabaja en ella, pelea contra ella y vamos a lo que sigue. Porque si no cerramos el día, si no cerramos el ciclo, no vamos a poder pasar del otro lado. Amén. Sigamos en esa misma, 60. Vamos a leer la historia completa. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, ese mismo, por favor. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús, aunque otras barcas los
seguían. Aquí vemos nada más cómo tomaron una acción, pero la palabra Reina Valera, por favor, el mismo en Reina Valera, vemos y me gusta cómo dice aquí, le tomaron como estaba. ¿Qué significa eso? Así como está. Para cruzar del otro lado no necesitas ser perfecto. Mucha gente dice, no, es que ya cuando esté bien voy a servir a Dios, es que cuando ya no paga esto, ya no. No, porque si no, nunca vas a cruzar. Porque tus propios estándares o líneas nunca te van a dejar servir a Dios. Porque siempre vas a ir hasta que no esté bien. La persona, aquellos que conocen al pastor Omar de Morelia, uno de los testimonios más fuertes que recuerdo de él, es que una temporada estaba sirviendo a Dios en la iglesia. Llega un punto en el que él se desanima por muchas cosas que vio, por el pastor, por muchas cosas, y él decide regresar a las drogas. Dios lo sacó de las drogas. Él ya hablaba, tartamudeaba, ya no era consciente. Llegó a un punto de que ya se estaba enloqueciendo por tanta droga que se había metido. Dios lo rescata y de pronto pasan unos años. Él se desanima por la gente, por la actitud, por la iglesia y decide renunciar. Y él decide volver a las drogas. Y este es el testimonio más grande. Dice que llegó con la persona que siempre le vendía drogas y que esa persona agarró y le dijo, tú ya no perteneces aquí. ¿Qué haces aquí? Y dice, y en ese momento sentí un balde de agua fría y yo sabía que era Dios hablando de él, a través de él. Y dice, Dios estaba utilizando a mi dealer, a mi repartidor, para decirme, este no es mi lugar. Dios va a usar a quien sea. Dios no está esperando a que seas perfecto para que cruces del otro lado. Dios no está esperando que seamos la iglesia más moderna, más bonita para usarnos, para bendecir a otros. Dios solo quiere que decidamos seguir, que decidamos actuar. Si tú ves la palabra de Dios, Él no dice voy a usar gente perfecta. Él dice quiero corazones dispuestos. Así que dile al que está a tu lado, aunque no seas perfecto, si es tu esposa, dile, para mí sí lo eres. Para que te vaya bien hoy. Dile, para mí sí lo eres. Pero Dios te va a usar mucho. Amén. Entonces, no necesitas ser perfecto, no necesitas estar en el bien para empezar a servirle. Pastor, pero el pecado, esto te va a confrontar el Espíritu Santo. Ayer lo decían las pastoras y me encantó, porque a pesar de ser unas pastoras mayores, no fueron religiosas, no fueron así de, todas de ver. No. ¿Saben qué? Lo más importante es lo que el Espíritu Santo te va a decir. El Espíritu Santo te va a confrontar tu manera de actuar, de vestir, lo que escuchas, lo que hablas. Deja que el Espíritu Santo sea el que hable a tu vida. Amén. Sigamos ahora sí, ya sin parar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Vamos a verlo en la traducción viviente, por favor, perdóname. Y nos vamos en traducción viviente para que sea más claro. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua, llenarse de agua. 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Me encanta esto porque describen a Jesús hasta bien acomodado con una almohadita así de, qué rico. Él estaba a gusto. Los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y yo aquí quiero resaltar algo, porque no sé si lo están diciendo incluyéndolo a él o solo ellos. ¿No te importa que nos ahoguemos nosotros o todos? No lo entendí ahí. ¿Por qué? Porque también algo que me causa curiosidad, la mitad que va en esa barca son pescadores. Nadar, saben. Y lo que más me encanta, y no sé si tú lo notaste, pero no están en un mar. ¿En qué están? ¿Cómo decía? Crucemos al otro lado del ¿qué? Del lago. Nunca va a ser lo mismo una tormenta en el mar abierto que en un lago. Y sabes, cuando nosotros tenemos problemas, sentimos que es un mar. Ay, no voy a salir de esta, no lo voy a lograr. Dile al que está a tu lado, no es un mar. Es un lago, tranquilo. ¿Cuál es? Esto es algo bien tremendo. ¿Cuál es la diferencia del mar y de un lago? El lago tiene orillas por todos lados. El lago tiene un límite de agua. El lago tiene orillas por todos lados. El mar no.
El mar a veces es imposible ver la orilla o ver al otro lado, o estás invadido de mar por todo tu entorno. Pero esto no era un mar, era un lago. Ay, es que mi esposo nunca va a cambiar. No es un mar, es un lago. Dale su tiempo, va a cambiar. Es que a mi esposa no se le quita lo tóxica. Dale chance, no es un mar, es un lago. Entonces dile que está a tu lado, no es un mar, es un lago. Pero es que esta situación económica, es que los problemas, no es un mar, es un lago. Amén. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. No, y un cachetadón. ¿Cómo gritándole a Jesús? ¡Ah, maestro, qué te pasa! ¿Estás dormido? Gritándole al Señor de la creación. Yo me acuerdo, mi papá una temporada trabajaba en los estacionamientos. No lo voy a presumir, pero trabajaba en el Teatro Blanquita, en los estacionamientos en la noche. Y mi papá toda la noche trabajaba, entonces llegaba a la casa como eso de las 6, 7 de la mañana. Y en mi casa no podíamos hacer ruido, porque donde el patrón se despertara nos tundía. Yo me acuerdo que mi mamá era, cállense que su papá está dormido. Y nosotros jugando así de pero hasta hablábamos así, por él, pásame la pelota. Y cuando nos ganaba, ya saben que a los niños les gana la risa. Y mi mamá, cállense que está dormido, no me despierte. Y solo era mi papá. Ahora imagínate Jesús, el Señor de la creación, y estos gritando, Señor, que no te importa que nos vamos a morir. Imagínate cuál era la condición de Jesús, cómo eran de tal las olas que dicen que entraban a la barca, pero Jesús estaba dormido, arrullado por los problemas. Nunca, no sé a quién tienen ese don que no cualquiera de dormirse en el microbús. Es un don de Dios. Y que te pone un despertador, porque hasta eso parece que Dios te pone un despertador. Una cuadra antes te despierta y dices, sí, ya voy a llegar. Y se vuelve un don, porque hasta se vuelve reloj. ¿Sí o no? Oh, eso es glorioso. Eso creo que nomás nos pasa a nosotros los mexicanos, pero bueno, son don de Dios para nosotros. Entonces dice que Jesús está dormido. Le gritan, 39 por favor. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y aquí quiero tomar otro punto. Es que esta historia la podemos exprimir a mucho más. ¿Quién le estaba gritando a Jesús? Los discípulos. Pero ¿a quién le gritó Jesús? Tu esposa, tu esposo vienen y te gritan a ti. Tú no le tienes que gritar a él. Le tienes que gritar al diablo, al problema que está provocando que él o ella te ataquen. Porque el problema es que le gritamos a la persona inadecuada. Jesús no le gritó al que le estaba gritando. Imagínense, tú estás dormido y de pronto alguien llega y, bueno, ¿cuántos de aquí también son de esos que donde te despierten ya valió todo el mundo? Estás dormido y te despiertan y dices, ¡ah, que no me toquen! ¿Sí les pasa? Entonces imagínate Jesús que llega alguien y está gritando, maestro, no te importa que vamos a morir. Yo me imagino, yo como ser humano, yo hubiera despertado y, ¿de mí qué me importa que nos muramos? Déjame en paz. Y Jesús tenía toda la autoridad para decir eso, porque yo le remataría con algo así, a mí no me importa que nos muramos, yo sí me voy al cielo, ustedes quién sabe. ¿Sí o no? Si se morían, el único seguro en la barca era Jesús. Pero él no le grita a ellos. Se levanta y dice, reprendió al viento. Yo me imagino a Jesús parándose todo enojado así, a ver, el mar, el viento, cálmense, ya esténse quietos. Y ya luego se le quedaban viendo, porque dice, de repente el viento se detuvo y hubo una gran ¿qué? Calma. 40. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Escena. ¡Viento! ¡Olas! ¡Cálmense! Que todavía no tienen fe. Creo que ese silencio y esa calma
con esa frase era más incómoda que un grito. Como cristianos, tú y yo debemos de aprender a dar cachetadas con guante blanco. Y te lo digo abiertamente. Dile que está a tu lado. Tú y yo como cristianos tenemos que aprender a dar cachetadas con guante blanco. ¿Qué es esto? Aquel que te grita, no lo callas gritándole, le callas sirviéndole. Aquel que te ofende, no lo callas maldiciéndole, le callas orando por él. Y son más incómodos esos momentos que haber gritado. Tenemos que aprender a hablar como Jesús hablaba. Entonces, aquí vemos cómo agarra y les pregunta, ¿por qué tienen miedo? No es un mar, es un lago. Y segundo, no son pescadores, no saben nadar. Hay orillas por todos lados, hay salidas por todos lados. El problema es que cuando tenemos los problemas encima o nos comparamos con otros, nunca vamos a encontrar la salida. Hay pastores que somos una iglesia bien chiquita, hay pastores que como que la colonia donde estamos, hay pastores. Es que no es la colonia, no es la cantidad, no es el lugar, es lo que Dios va a hacer. Ay, pastor, pero nuestra fe es bien pequeñita. Pues nada más necesitamos un grano de mostaza. Jesús no pidió más. ¿Cuánto pidió? Un grano de mostaza. ¿Quién tiene su granito de mostaza que dimos un día? Cada vez que tengas un problema, di: solo necesito esto para salir de este problema. Solo necesito esto para cambiar mi salud. Solo necesito esto para cambiar mi vida. Amén. 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Te voy a contar un testimonio. Había una mujer que su esposo siempre la trataba de loca, siempre le daba el avión, siempre la ignoraba y como que nunca la tomaba en serio. Entonces pasa el tiempo, ella conoce a Dios y gracias a Dios empieza a cambiar su vida, se empieza a ser más firme, más estable. Y un día nos cuenta que su marido le dice: ahora te tengo más miedo que antes. Y le dice: ¿por qué? Porque ahora te volviste una mujer firme, porque eres una mujer que cuando dices algo lo haces. Y ahora he visto como Dios, y eso es lo que más yo creo le causó terror, veo como Dios te respalda cuando oras. No se trata de quien grite más, no. Cuando Dios te respalda, la gente tiembla. Porque aquí no dice: miren el Hijo de Dios, miren el Creador de los cielos. No, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer que cuando habla pasan cosas? ¿Sabes por qué hay muchos pastores que pueden maldecir a la gente y no pasa nada? Porque no tienen una autoridad, porque no pasa nada que te digan. Pero hay de aquel que cuando ora pasa algo. Yo se los decía un día, me acuerdo una ocasión que le decía: servidores, nadie entre a Peniel a servir indignamente. Y no ha pasado una vez, ha pasado varias. De pronto nosotros sin saberlo: pastor, tengo un familiar en el hospital, tengo tal persona que se cayó de la moto y todo. Y nosotros, bueno, Dios, quién sabe por qué, vamos a orar. Y ya después nos enteramos que eran personas que habían entrado a servir indignamente. Las consecuencias no las ponemos nosotros. Dios toma el control. Y dice la palabra bien claro: ay de aquel que cae en manos de un Dios vivo. Así que cuando la gente se mete con nosotros, debería de pensarlo dos veces, porque no es contra nosotros, sino con el Dios de nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Dice que aventaron al Daniel al foso de los leones, ¿sí o no? Y Dios lo guardó. Y después, ¿a quién aventaron al foso de los leones? A los que lo acusaron, pero no solo a ellos, a su esposa y a sus hijos. El que se mete con nosotros
Solo nos atacó a nosotros, pero Dios no se va a vengar con ellos, se va a vengar con sus generaciones. Y la palabra de Dios dice, la venganza es mía. Wow. El que sigue, el 5. Entonces llegaron al otro lado de ¿dónde? Llegaron al otro de él. Otra vez dile que está dado. Llegaron al otro lado de él. ¿Por qué es importante decirte esto? Quiero que notemos 3 cosas para cerrar, ya voy a terminar. Una, siempre que pasen del otro lado, siempre que quieran ir a algo mejor, siempre va a haber problemas. Dile al que está a tu lado, siempre que quieran algo mejor, va a haber problemas. Tú subes de la prepa a la universidad y es más fácil o más difícil. ¿Es más difícil la escuela o trabajar en la vida real? Siempre cuando vas a crecer o vas a un mejor nivel, siempre va a haber problemas. Dile a la persona que está a tu lado, cada vez que haya un problema en tu vida, tienes muchas opciones, pero una de ellas es pensar que Dios está preparando algo mejor para ti. ¿Cuántos lo creen? Como que no les creo. Porque hay muchas personas que cuando tienen un problema, lo primero que dicen, ay, el chanclas ya está metiendo la cola. No sé de qué tamaño tenga la cola el chanclas, porque la mete en muchos lados. Otros dicen, es que es una prueba de Dios, es que es un ataque del enemigo, es que es una puerta abierta. Pero muy pocos piensan que cuando viene un problema, piensen en, Dios quiere llevarme a algo mejor. Por eso lo decíamos, una palabra que Dios nos dio en el tiempo cuando empezó el COVID: tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Dile al que está a tu lado, tiempo de crisis, pero fuerte, tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Cuando tu matrimonio está en crisis, es la mejor oportunidad para restaurar o salvarlo, o para tomar una decisión de cortar eso. Es una oportunidad. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Tomar cambios, tomar decisiones, hacer cosas que no hacías antes, porque eso te va a abrir el panorama a otras respuestas. Amén. Siguiente, en la región de los Gerasenos. 2. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes, y no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Ahí pon pausa. La pregunta es, ¿por qué hacer las cosas? Cuando nosotros oímos la historia de la barca, como que nos concentramos nada más en la fe. Pero la pregunta sería, ¿para qué querían cruzar el lago? ¿Para qué querían ir al otro lado? Para salvar un alma. Porque no vinieron por una multitud, vinieron por un alma. Y muchos de nosotros a veces decimos, Señor, ¿para qué si la gente no oye? Nuestro propósito es salvar un alma. Todo lo que hicimos ayer, esta semana, para el aniversario, para el evento de ayer, si hubiera venido solo una mujer, aunque fuera de la iglesia, una, por ella hubiera valido todo. Por una. Jesús atravesó un lago y pasó una tormenta por un hombre al que toda la gente le tenía miedo, al que nadie podía hacerle frente. Lo ponían con grilletes, con cadenas. Pero ¿sabes lo glorioso de Dios? Y esto es tremendo si lo entiendes. Es que cuando tú cumples el propósito de Dios de ir al otro lado, no importa el enemigo, no importa la tempestad, no importa la oposición, todo doblará rodillas delante del que te mandó.
Uno atrás, léalo, escúchelo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, por las colinas, aullando, cortándose con piedras afiladas. Él ya se lastimaba. Al 4, un poco más atrás, perdón, el 4. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían ¿qué? A menudo. Él rompía las cadenas y sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Las fuerzas humanas nunca van a lograr las cosas. Nunca va a ser en tus fuerzas. Por eso nos cansamos de intentarlo, nos cansamos de hacerlo, porque estamos haciéndolo a nuestra manera, en nuestras fuerzas. No, deja que Dios te ayude. Deja que Dios opere en lo que estás viviendo. Deja que Dios tome el control. Nosotros no hubiéramos llegado hasta este lugar. Nosotros no hubiéramos podido construir nada de esto. Ha sido Él, ha sido su propósito, sus proyectos. Lo único que hemos hecho nosotros es ser socios de Él. Nos hemos asociado a sus sueños, a sus anhelos, y le hemos dicho: Señor, haz tus propósitos. Y cuando cruzamos del otro lado, pasando la tempestad, pasando las pruebas, venía algo más tremendo, un endemoniado con el que nadie podía. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Jesús no había dicho nada y él vino y se inclinó. Dios es el que somete las cosas, abre las puertas y te pone en los lugares de bendición en los que tienes que estar. ¿Qué va a pasar con este lugar? ¿Qué va a pasar con lo que hicimos? Yo quiero decirte, para aquellos que se esforzaron mucho y le echaron muchas ganas a la pintada, a la acomodada, a la adornada, no sientas feo cuando Dios nos mueva. Porque algunos dicen: ay, pastor, hicimos un montón, ¿para qué? Si nos íbamos a mover. Porque cada lugar que vamos y arreglamos, ¿sabes qué le estamos diciendo a Dios? Todo lo que nos das, lo valoramos y lo cuidamos, aunque no sea nuestro. ¿Y sabes qué dice Él? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque esto habla de lo que hacemos para Él. Esto habla de lo que hacemos para Él. Y Él va a vir y va a acomodar las cosas. Yo sé que tú le invertiste a este lugar. Yo sé que muchos dispusieron su tiempo, su trabajo, su dinero. Y te lo agradezco con todo mi corazón. Pero nunca podré pagarte ni darte lo que Jesús sí va a hacer por ti. Es muy padre ser parte de un proyecto, llegar, unirte, pero es más hermoso ser parte de los que construyen el proyecto. Y Dios nos llama a todos a construirlo, porque hay diferentes temporadas. Y se va a ir añadiendo gente, y vamos a ir alcanzando gente, y vamos a ir haciendo cosas, las cuales Dios nos va a llevar a otros proyectos, a otras dimensiones. Así que preparémonos para lo que Dios tiene para nosotros. Dile al que está a tu lado: prepárate, porque Dios tiene algo para ti. No, para el Gus ya tiene un hijo, ya tienes que prepararse los pañales y todo. Por cada aplauso un pañal, no te preocupes. Tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender para lo que Dios trae para nosotros. Amén. Entonces, así que la palabra de este año es: cruza del otro lado. Llévate 3 puntos. El primero, y esto nunca se te olviden durante todo este año y lo que viene. El primero, vamos a cruzar por un porqué. Cada vez que hagamos algo, cada vez que tú vayas a hacer algo, cada vez que tengas un proyecto, hazlo por un porqué. No porque te emociones, no porque ay, se me ocurrió, no. Debe de haber un porqué. ¿Por qué quiero estar bien en mi familia? ¿Por qué quiero tener un mejor trabajo? ¿Por qué quiero echarle ganas en la iglesia? ¿Por qué? El primer punto es: debemos de tener un porqué. ¿Por qué voy a cruzar del otro lado? Y el porqué de esta casa, todo lo que estamos haciendo es por las almas. Vamos a ir a compartir la palabra de Dios y a invitar a la gente y enseñarles ese Dios vivo que ama, que es espléndido. Segundo punto, vienen tormentas. Siempre hay tormentas. ¿Quieres crecer? Va a haber dolor. Los huesos duelen.
duele el cuerpo, duelen los músculos. ¿Quieres crecer? Va a haber problemas. No te va a gustar lo que vas a oír. La formación, el crecimiento no es agradable. Un niño, uno cuando es bebé y se le cae la leche y vomita y está todo, lleva un día a lo mejor sin bañarse o dos, y lo hueles y dices, ¡ay, huele a bebé! Y aunque huele a leche vomitada y todo, pero huele rico, dice, huele a bebé. Pero acércate a un adolescente de 15 años sudado, dice, no, se está pudriendo ese vato. Hijo, ¿estás bien? ¿Por qué? Pues parece que estás muriendo por dentro, no juegues. Crecer huele feo, duele, no es igual. Y dejen que esos adolescentes después pasen, ya no sé si ya vieron ese video que les decía, o ya lo han visto, ese del joven que llama a un plomero a su casa y le dice, oye, mi lavadero está descompuesto. ¿Por qué? Pues porque pongo los platos y le abro la llave y no se lavan. Yo en la casa de mi mamá los dejaba, salía a la tienda y regresaban y ya estaban lavados. Y ahora que vivo solo ya no se lavan. La ropa ya no se lava, no se acomoda, hay que pagar la luz, el agua. Crecer cuesta, crecer duele. O sea, hacerse responsable cuesta. Ay, pastor, es que yo soy congregante. Ah, qué bueno. Pastor, ya soy líder. Cállate y obedece. Pastor, ahora soy responsable, así que cállate doblemente y ayuda y bendice. Ay, ya nadie dijo amén. Yo quiero seguir siendo congregante nomás. Crecer duele. Pasarte del otro lado de ahora ser los que pagan duele. Me acuerdo que en una ocasión, no me acuerdo dónde fuimos, o a quemar a alguien. Y fuimos y agarro y le digo, ahora paga tú. Y paga y dice, no manches, está carísima la comida. Y digo, pues es que siempre vale lo mismo, pues como yo no pago. Pasarse del otro lado cuesta. Pero también es una bendición, porque hay algo muy tremendo. Los que no crecen, los que no maduran, los que no se pasan del otro lado, nunca van a ser padres. Y dice la palabra de Dios que fuimos llamados a ser discípulos. Y a ser discípulos es volverte padre y responsable de la gente, darte por ellos. Y ese es nuestro propósito. Porque así como el Hijo se parece al Padre, nosotros tenemos que parecernos a Él. Es tiempo de dar la cara, es tiempo de avanzar, es tiempo de cruzar del otro lado. Así que hay un porqué y siempre va a haber tormentas. Y el último, y que nunca se te olvide en esta temporada, no es un mar, es un lago. Es un lago. Vamos a llegar del otro lado, porque Él prometió que Él va a terminar la obra que empezó con nosotros. Pastor, me cuesta, pastor, me equivoqué, pastor, aún he caído. Y yo te voy a decir, vente, vamos a orar juntos, porque a mí también me cuesta horrores. Pero hay una promesa, que el que empezó la obra es fiel y la va a terminar. Así que Él va a hacer el propósito que dijo con nosotros. Así que dile al que está a tu lado, no te preocupes, vas a pasar del otro lado. ¿Cuántos lo creen?